Football Girls MX, la NFL por y para mujeres. Un espacio deportivo donde todas las voces y aficiones son bienvenidas, sin pretensiones ni polémicas. Muchas gracias a todos los que ya se van conectando, pues para platicar y para dar la inauguración de esta sección que ya habíamos platicado hace un par de días, justo cuando hicimos el kickoff de Football Girls. Pues ya, tenemos nuestra sección de Steelers y se va a llamar Puro Acero. Pues ya saben, casi ni hay aficionados de Steelers en México, ¿verdad? Para nada. Entonces era justo y necesario que tuviéramos esta sección, pues para platicar de lo bien y lo mal que le puede llegar a ir a nuestro equipo, pero sobre todo pues para hablar de ellos que casi ni nos gustan, ¿no? Que podríamos estar hablando 24/7 de ellos. Y pues teníamos que iniciar el primer programa de buena manera, con un padrino increíble, y pues justo tenemos a Esteban Macías aquí con nosotros, que igual acerero de corazón. Esteban, muchas gracias por estar aquí en el primer capítulo de Puro Acero. No, muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Evidentemente me encanta no solo tu participación dentro de Football Girls, pero de todas ustedes, y la verdad es que siempre me llena de alegría el que haya tanto entusiasmo, tanta pasión y tanto conocimiento alrededor del NFL en nuestro país. Y tienes razón, somos muy poquitos Steelers en México, casi nada. Nunca hay banderas de Pittsburgh, de México en el estadio de los Steelers, nunca. Pero bueno, una cosa fantástica. Sí, totalmente. O sea, casi, bueno, ni siquiera, no solamente el estadio de los Steelers, o sea, estamos en todos los estadios, ¿no? Siempre hay alguna bandera de México cuando jugamos de visita, entonces ya, ahí estamos presentes. Y pues a ver, antes de iniciar ya para hablar, porque pues ya obviamente empezó la temporada, no de la mejor manera, ¿verdad? Pero pues antes de platicar de eso, cuéntanos tú un poco, o sea, de ti, cómo nació por ti este amor a los Steelers. Sabemos que muchos viene por herencia, porque pues digo, los años de la cortina de acero, entonces como que se va alargando, ¿no? Se va pasando por generaciones. Entonces, ¿tú cómo fue? ¿Cómo fue este amor hacia el equipo? Justamente por herencia, tienes toda la razón. Mis 3 hermanos y yo, los 4, le vamos a los Steelers gracias a mi padre, que le iba a los Steelers. Él ya falleció y te puedo decir que en los momentos más emotivos que tuvimos los 4 fue la primera vez que pudimos ir al estadio Heinz todavía, allá en Pittsburgh, y los 4 juntos recordar a mi padre con el jersey bien puesto en un partido de Sunday Night contra los Ravens, fantástico. Y así fue, porque además a mí me toca ver esa cortina de acero. Ayer lo platicaba, no me acuerdo con quién. Yo claramente recuerdo, pues 4 de los 6 Super Bowls. Recuerdo el 13 y el 14 contra los Cowboys y los Rams, estaba muy chiquito. Los otros, el 9 y el 10, vagamente, ya había nacido, y sí recuerdo que estaban en la tele y que decía que habían ganado los Steelers, y ahí le íbamos, y mi padre se ponía feliz. Entonces yo te puedo decir que un domingo cualquiera en mi casa de fin de semana era los hermanos con mi padre viendo el fútbol americano, y si pasaban a los Steelers, qué mejor, que además pues en esa época o pasaban a Pittsburgh o pasaban a los Vaqueros, y te ibas de uno u otro lado. Soy de esa generación previa a los 49ers, a los Dolphins, a los Broncos, en donde o le ibas a los Cowboys o le ibas a los Steelers. Correcto, y justo esa parte que dices, los únicos partidos que pues, pasaban en ese entonces aquí en México eran Cowboys y Steelers. Entonces también la gente expectativa con los equipos, pero tú cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de este equipo? Yo creo que lo que más me gusta de Pittsburgh es su filosofía de trabajo.
Evidentemente puedo o no estar de acuerdo con el entrenador hoy cuando de repente hace algunas declaraciones, incluso con los dueños, pero si algo siempre ha representado bien a los Steelers es la ética de trabajo, la entrega, el equipo sobre la individualidad, el compromiso y el trabajo sobre el éxito momentáneo. Yo creo que eso es un ejemplo que no solo hay que llevarlo al deporte, sino a todas las áreas de tu vida. Y me parece que eso han hecho los Steelers después de tantos años de batallar, de tantos años de estar en los últimos lugares del NFL. Llegó un proyecto con seriedad, con Chuck Noll, con Joe Green, con Franco Harris, con Terry Bradshaw, y le cambiaron la cara al deporte y fueron los primeros en ganar 6 Super Bowls. Y hoy en día son un ejemplo a seguir de cómo se debe de manejar una franquicia del deporte profesional en Estados Unidos y a nivel mundial. Totalmente. O sea, digo, a mí algo que siempre me ha sorprendido y creo que ningún otro equipo puede presumir, solamente han tenido 3 entrenadores en jefe. O sea, solamente han tenido 3 head coach y eso habla de, sí, muchos a lo mejor ahorita critican a Mike Tomlin por cómo maneja el equipo, ya muchos lo quieren fuera, pero al final, como dices, es una filosofía y es que se mantenga en casa, ¿no? O sea, que la gente sea de casa y siento que eso también es algo que pues ha llevado al equipo a donde está, ¿sí? Los últimos años no han sido los mejores. A mí, o sea, yo lo platico mucho con mi papá y con mis amigos, que yo empecé a ver a los Steelers en 2004, que fue justo cuando se lastima Tommy Maddox y entra, ¿no? Ben Roethlisberger. Entonces, a mí realmente, pues, he tenido la suerte de que no me ha tocado una generación o una época, llamémosle mala, ¿no? Del equipo, que de verdad estén por los suelos y no, o sea, no se vea por dónde, ¿no? Entonces, yo he tenido mucha suerte en esa parte. Pero... Fíjate que comenta algo bien interesante, porque a ti te toca la era Cowher hacia el final, te toca la era Tomlin. Yo recuerdo la era Chuck Noll y lo difícil que fue decirle adiós a Chuck Noll. Le pasó a los Dolphins con Don Shula, le pasó a los Cowboys con Tom Landry, le va a pasar a los Patriots con Bill Belichick. Cuando hay ya tanto tiempo con cierta comodidad, sí se tiene que hacer algo al respecto. Qué difícil fue cuando le dejaron ir a Chuck Noll y llegó Bill Cowher. Lo que pasa es que cuando se va Bill Cowher, él decide bajarse del barco porque además se va con un Super Bowl en la bolsa, una temporada que no le va bien y dice, ya hasta aquí, ya gané mi Super Bowl después de tanto batallar. Entonces digamos que se va un poco en las buenas. Yo sí creo que se tiene que poner ya en tela de juicio severamente el trabajo de Mike Tomlin, porque los resultados que ha dado, particularmente a partir de que el equipo es 100% de él, que te estoy hablando de hace 10 años ya, 12 años, pues me parece que sí debe de ser cuestionado. Sí, ¿no? Y es un tema complicado porque, como dices, todo se basa, ¿no? En que no ha tenido una temporada perdedora. Ahora sí que, ¿de qué te sirve no tener temporadas perdedoras si no avanzas en playoffs, si no ganas un partido en playoffs, si no llegas al Super Bowl? O sea, si ha llegado a 2, ganó uno, perdió el otro, pero pues a partir de ahí para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, o sea, esta es una pregunta, ¿qué tanto se debe de, llamémoslo entre comillas, aguantar a un entrenador? Es correcto, me parece que ya hay cuestiones. Yo te decía Colin Hurd, el podcast de Hurd, que es súper agresivo con los Steelers, pero desafortunadamente de repente tienes razón, y ponía los 6 equipos que han ganado solamente, o los menos partidos de playoffs en los últimos 15 años, y ahí están los Steelers. El único partido de playoffs que han ganado es aquel a Alex Smith de los Chiefs con 6 goles de campo del pateador. Fue la última vez que se ganó un juego y después fuimos a perder con los Patriots campeonato, nos humillaron los Jaguares, nos humillaron los Browns. En el último año de Roethlisberger, pues jugamos con los Chiefs nada más como de cuates porque pasamos de panzazo. Entonces sí me parece que hay que cuestionar. Está bien que haya un nuevo proyecto, un nuevo quarterback, pero hay que exigir. Sí, porque al final muchos sí hablan de los jugadores y que ellos tienen la culpa, y, o sea, sí, obviamente mucha de la responsabilidad recae en ellos, pero la realidad también es que quienes están detrás tienen mucho que ver. Y muchas veces el talento no es utilizado de la manera que debería por la gente que está detrás también. Pero hablando de eso, pues ya, vamos de lleno con este partido del domingo.
contra los 49ers, partido que sabíamos que iba a ser complicado, ¿no? Sin duda, ahorita yo me atrevo a decirlo, los 49ers son los favoritos para llegar al Super Bowl por parte de la Conferencia Nacional. Sabíamos que iba a ser complicado. Todavía teníamos esa duda con Brock Purdy porque realmente a él le dieron el equipo, pues ya casi con un pie en playoffs la temporada pasada. Entonces ahorita era cómo lo va a manejar pues, desde el principio de una campaña. Bueno, ya dejó muy claro al menos el primer partido cómo lo iba a manejar. Pero ¿tú qué opinas? ¿Con qué sabor de boca te quedaste de este juego? ¿Puedes sacar algo bueno de todo lo que sucedió el domingo? Fíjate, decía en mi columna que publico este Rapid Reaction terminando el partido en los diferentes grupos de Steelers, particularmente en Facebook, y el título de mi columna era ¿Golpe de realidad o solo una dura lección? Quiero pensar que es una dura lección. Los Steelers no son tan malos como jugaron. Kenny Pickett no ejecuta tan mal como ejecutó. Es el peor partido que le he visto a Kenny Pickett. La puntería, la ejecución, la proyección era bastante mala. La línea ofensiva jugó realmente mal. Los de los receptores no me puedo quejar tanto porque pues, los estaban mandando a rutas complicadas. Las dos intercepciones no tuvieron nada que ver los receptores. La lesión de Diontae Johnson y el golpazo a Pat Freiermuth vienen más porque tienen que forzar las rutas para intentar ir por un balón a todas luces mal tirado. Y lo otro que me preocupa es la defensiva. Entiendo que Christian McCaffrey es un pedazo de jugador, que la línea ofensiva de San Francisco es muy buena y tienes toda la razón, es un Ferrari en donde pusieron a un piloto para que funcione bien y en este caso es Brock Purdy, pero puedes poner a Kirk Cousins, puedes poner a Derek Carr, puedes poner a Baker Mayfield y ese equipo va a funcionar, es decir, no, yo no le veo nada de impresionante a Brock Purdy. Y otra estadística que fue muy buena, que además salió durante el partido, es que los 49 en los últimos 3 años es el equipo que más yardas hace después de la recepción, con Deebo Samuel, con George Kittle, con Brandon Ayuk, y se notó por qué manejan el slot de esa manera para que produzcan esas yardas con pases sencillos. El famoso West Coast Offense que inventara Bill Walsh, ¿no? Entonces, me parece que San Francisco, tienes toda la razón, sigo creyendo que con los Eagles y con los Cowboys son los 3 mejores equipos de la conferencia nacional y que alguno de ellos 3 estará en el Super Bowl. Y aunque era difícil, creo que la pretemporada de 5 series perfectas de Kenny Pickett nos ilusionó de más a darnos cuenta que pues hay que jugar contra las defensas del primer equipo y ¿contra qué defensa? ¿Contra qué defensa? El juego de al ratito, evidentemente, pues va por ahí. La defensa de los Browns, sobre todo la línea defensiva, no es un flan, entonces no va a ser un partido fácil. Sí, no, o sea, yo también leía muchos comentarios, ¿no? De gente que decía, porque Kenny Pickett pues hizo el comentario después del partido, ¿no? Pues sí, claramente no, la defensa a los que nos enfrentamos en pretemporada, pues no son las mismas que los 49ers. Y es como, pues creo que eso debería haber sido algo bastante obvio antes del partido, ¿no? Pero sí, o sea, yo también siento esa parte de, a mí, como dices, la defensiva, llamémosle, me preocupó, porque pues al final siempre ha sido nuestra fortaleza, ¿no? Yo lo dije en algún momento antes de que empezara la campaña, que yo siento que es que estoy entre el linebacker central, pero siento que la defensiva secundaria nos va a costar mucho trabajo, o al menos, no sé necesariamente si era porque estaban Deebo Samuel, George Kittle. Siento que a George Kittle lo tuvieron ahí un poquito, o sea, sí lo retuvieron, porque siento que no hizo mucho ya después, sobre todo en el segundo tiempo, pero sí, yo creo que la defensiva secundaria es lo que más trabajo nos va a costar. Fíjate, tenemos 3 jugadores nuevos en el linebacker central, Landon Roberts, Cole Holcomb y Con Alexander. Cole Holcomb fue el que vi un poquito más dubitativo, llegando tarde a las jugadas. Esperemos que se recomponga esto hacia el avance de la temporada. Pero además movieron mucho al safety fuerte dentro de la caja y de la primera mitad estuvo Keanu Neal, también otra contratación en agencia libre, moviéndose mucho, tratando de agarrar en el slot a Kittle o algún corredor que
corriera por esa zona. Tan no les funcionó que para la segunda mitad el que se mueve en esa zona es Minkah Fitzpatrick, es decir, sacan a Keanu Neal, bajan a Minkah y ponen atrás a DeMonte Casey, que también hizo agua. Y tienes razón, lo que a mí más me preocupó fueron Patrick Peterson y sobre todo Levi Wallace, los dos esquineros, que no dieron una, y por ahí me comentaban en los comentarios de las columnas y demás, oye, es que, ¿por qué no metieron a Joey Porter Jr.? Espérate, está muy chavito, no lo vas a meter a quemar. Tienen que jugar todavía estos titulares. No dudo que para la semana 4 o 5 tendría que ganarse el lugar Joey Porter, pero mientras, sí creo que vamos a batallar. ¿Qué me deja más tranquilo? Que el ataque aéreo de los Browns no tiene nada que ver con el ataque aéreo de los 49. Es decir, van a buscar mucho a Nick Chubb, va a correr mucho de Deshaun Watson y en cuanto a los receptores, pues será que busquen, claro, a Mari Cooper o a Njoku como ala cerrada, quizá de repente a Peoples-Jones, pero no me preocupa tanto el ataque aéreo de los Browns como me preocupaba el de los 49ers. Sí, como dices, al final los 49ers son un equipo armado, o sea, tienen armas por todos lados, o sea, te pueden jugar tanto el ataque aéreo como el ataque terrestre, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante en los 49ers y es un tema que no se van a encontrar en el resto de los equipos durante toda la temporada, porque ahorita ya todo el mundo, sienten a Kenny Pickett y ya el típico, corran a Mike Tomlin, y ya la temporada está perdida. Es como, a ver, como comentaste hace rato, no son tan malos como el domingo pasado, pero también puede que no sean tan buenos como se vieron en la pretemporada, ¿no? Hay que ser también objetivos en esa parte, porque sí tienen el talento, pero se les está viendo a muchos un poco la novatez. Pues sí, también tiene que ver ahí, digámoslo, Matt Canada, ¿no? Que no sale de sus clásicas jugadas, pero ya pasándonos ya hablamos del desastre que fue el fin de semana pasado, pasándonos al juego de hoy, al juego contra los Browns. Ya nos comentaste que obviamente va a haber un poco más de juego terrestre, también sabemos, ¿no?, que Deshaun Watson corre bien el balón, Nick Chubb siempre va a ser el corredor titular, pero pues ahí va a estar Deshaun Watson. ¿Crees que la línea, ahorita que ya sabemos que Cam Hayward no va a jugar los próximos, seguramente 8 partidos, ¿no?, las próximas 8 semanas, va a sufrir demasiado este juego terrestre? Sí, vamos sí nos va a doler la salida del capitán Cam Hayward. Montrevious Adams y Larry Ogunjobi, ellos dos en particular tienen que subir su nivel. En la pretemporada no estuvieron bien, incluso se habló de cortar a Montrevious Adams, y si no son ellos, el novato Keanu Benton, fíjate, para que veas, ni siquiera Broderick Jones, el tackle, ni Joey Porter, que fueron las 2 primeras selecciones, ni incluso Washington, el ala cerrada, que fue la 3ª selección, tendría que ser entonces como novato el primero que va a tener que levantar la mano Keanu Benton en la línea frontal defensiva. Me gusta que Isaiah Loudermilk se ha ido ganando un lugar en esa línea frontal y espero que también entre a hacer buenos relevos. Me gustan mucho los edge de Steelers, mucho. O sea, evidentemente TJ Watt y Alex Highsmith me parece que son de los mejores tándems de la NFL, si no es que el mejor. Pero además el depth que tienen ahí, la profundidad en la posición con el novato Nick Herbig y por el otro lado con la contratación de Marcus Golden, me parece que hoy sí por fin pueden descansar un ratito los edge y entrar con todo. No es gratuito el récord que empatara TJ Watt contra los 49 de más capturas en la franquicia, empatando a James Harrison. Sí, yo creo que por un lado los edge conteniendo a Deshaun Watson, el Landon Roberts ha demostrado que es muy bueno para la carrera. Me parece que va a ser un partido más de Landon Roberts que de Cole Holcomb, quien estará cuidando en Njoku, o entrará con Alexander en el linebacker central a cuidarlo. Me parece que tenemos más armas para detener este ataque terrestre y que entonces tengan que buscar por aire, y ahí sí ya pues un voladito con Peterson el veterano, con Levi Wallace, y que Minkah pueda hacer de las suyas. Sí. Y esa parte que comentaste, ¿tú qué opinaste? Yo también de repente veía a Minkah en la caja y lo veía muy abajo y yo así como, ¿qué haces ahí? O sea, es como, entiendo el dinamismo, pero... Yo creo que se desesperó de que no estaba haciendo nada allá atrás y que Keanu Neal,
que hay que recordar que sí, le fue muy bien y llegó a tener buenos años con los Falcons, pero lo acabaron cortando y no agarró equipo hasta los Steelers, porque de repente dicen, es que es un fantástico jugador. Ya lo cortaron varios equipos, vamos a ver cómo le va, si en el slot funciona. Yo creo que Minkah se desesperó y de plano el coordinador defensivo dijo, bájate papá, trata de detener lo que está pasando por ahí, y entonces fueron un poquito más largos y Damonte Casey pues tampoco es un jugador élite. Entonces, yo creo que va más por ahí. El lugar de Minkah es hasta atrás. Ahí tiene que estar Minkah Fitzpatrick. Sí, no, o sea, puede ayudar de repente o de repente lo van a bajar por ciertas jugadas, pero no, o sea, Minkah tiene que estar atrás. Y digo, era obvio, cada vez que estaba Minkah atrás nunca lanzaban, o sea, o lanzaban muy poco hacia su zona, ¿no? O sea, era bastante obvio que estaba por ahí Minkah. Pero ahorita esta parte de la defensiva ya la platicamos, la ofensa. La ofensa que fue lo que realmente a todos nos tuvo así como, o sea, que hasta el jugador de los 49ers dijo, hasta yo ya quería que hicieran un 1º y 10, o sea, ya hasta me sentía mal, ¿no? Obviamente muchos se preocuparon, muchos fue como, ¿qué está pasando? O sea, realmente, pues a Kenny Pickett, el Kenny Pickett que vimos en pretemporada, que sí, obviamente la pretemporada no cuenta, pero pues se vio conectado con sus receptores, ponía los pases en las ventanas que se le daban, pues ese era el Pickett que todos queríamos ver, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que tiene que mejorar esta ofensiva? O sea, sabemos el tema de las jugadas que pues, no son las más creativas, digamos, de siempre son las mismas, es muy fácil de leer, bueno, de hacer la lectura de la ofensiva de los Steelers. ¿Tú qué crees que es lo que tiene que pasar? Digo, aparte de la ejecución, porque fue algo que falló mucho, pero en este partido contra los Browns, las defensivas que ellos, las debilidades que ellos pueden tener a la defensiva, ¿qué es lo que tienen que aprovechar los acereros? Yo creo que este va a ser un partido, suena cliché y suena que, ay, uy, qué original, pero auténticamente es un partido que se va a ganar en la línea de golpeo de un lado o de otro. Tienes toda la razón, la creatividad de Matt Canada es prácticamente inexistente, pareciera que las jugadas de pretemporada se les olvidaron y dijeron vamos a regresar con las mismas 4 que tenemos siempre para este partido contra los 49, y así fue. Ahora, la gran diferencia, ya no tanto en la planeación de las jugadas, sino en la ejecución con respecto a la segunda mitad del año pasado y el primero, fue la línea ofensiva. Si la línea ofensiva se conecta, me parece que las cosas van a cambiar diametralmente. Eso me parece que es vital. Y por eso te digo que es un partido que se va a definir en la línea de golpeo, porque la línea defensiva de los Browns es buena, y si la línea ofensiva de los Steelers logra ponerse al nivel, Seumalo me parece quizá la mejor contratación de este año como guardia izquierdo. Que Dan Moore, que ahorita está jugando como titular, se mantenga, que Okorafor, el tackle derecho, no esté haciendo agua porque tuvo un muy mal partido, porque al final la línea ofensiva interna con centro y 2 guardias funciona mejor. Ahí tendría que estar atacando a Najee Harris, tendrían que estar atacando entre guardia y tackle en los espacios que les dan precisamente los mejores hombres de la línea ofensiva. Si la línea ofensiva conecta o tiene más tiempo Kenny Pickett para lanzar sus pases, porque fíjate, lo presionaron o lo apresuraron en prácticamente la mitad de los pases que tuvieron los Steelers. Es decir, no había bolsa de protección. Entonces, si la línea ofensiva hace un trabajo, no te voy a decir excelente, bueno, creo que se tienen buenas posibilidades. Y lo mismo por el otro lado, la línea ofensiva de los Browns es muy buena, no por nada el juego ofensivo. Entonces, por eso hablábamos de Laudermill, de Benton, de Ogunjobi y de Adams, que tienen que subir su nivel. Entonces, yo lo que creo que tiene que pasar, más que Pickens, más que Freiermuth, de repente sí las formaciones con 2 alas cerradas, que de repente puedan correr y combinar a Warren con Najee Harris, estos pases cortitos, de repente también cruzados, que los van a hacer muy bien con Calvin Austin. Él me gustó mucho, fíjate, me parece que fue de los mejores en el partido contra 49. Si este chavito Calvin Austin empieza a hacer esas rutas cruzadas en el lugar de Diontae Johnson, Diontae siempre me regreso cuando cacho el pase Johnson, pues creo que Calvin Austin lo puede hacer mejor. Totalmente, totalmente. O sea, según él ya había dicho que no lo iba a hacer, digo, lamentablemente se lesionó el partido pasado, pero sí, yo también veo en Calvin Austin, y muchos tenían mucha esperanza en él la temporada pasada, ¿no? Pero pues también sufrió la lesión que ya no pudo jugar, pero yo también lo veo como un receptor muy,
O sea, obviamente no lo estoy comparando con Antonio Brown, pero la velocidad que tenía Antonio Brown, de repente veo a Calvin Austin y digo, es como, mira, como que estoy recordando bellos tiempos, ¿no? De hace unos ayeres en el equipo. Entonces yo también, o sea, tenemos obviamente en Pickens pues sí, al talento puro, ¿no? O sea, de que lo pones 1-1 o hasta 2-1 y va a bajar, ¿no? El balón. Allen Robinson también puede aportar, ¿eh? Lo Cierto. de Allen Robinson también me parece que es destacable, sobre todo en el slot. Lo que quisieron hacer con Juju, que desafortunadamente no acabó funcionando como queríamos, me parece que lo puede hacer Allen Robinson. Sí, como dices, las armas están, o sea, pero es muy importante que el quarterback pues, tenga tiempo, ¿no? Es bastante fundamental, sobre todo para que se abran esas ventanas que en teoría están diseñadas con la jugada que se manda, ¿no? Pero sí, yo creo que también tenemos las armas para hacer un buen partido hoy. Igual, creo que va a ser cerrado, ¿no? Porque digo, contra los divisionales casi siempre es cerrado, ¿no? Es muy complicado que sea un partido en el que un equipo se vaya por muchos puntos, pero pues sí, estoy emocionada porque para mí el partido pasado no pasó. Entonces... Un buen referente de lo mal que me caen los Browns. Aquí atrás de mí alcanzas a ver que está la colección de las figuras de los diferentes equipos. Los de los Steelers están en un lugar especial, están allá. Entonces aquí están de los otros 31 equipos. Y alcanzas a ver que hay de diferentes. Los dos equipos que peor me caen están hasta arriba. Para que nadie los vea. Los Patriotas y los Browns están hasta arriba. Allá los mandé casi al gallinero para que no los esté recordando tanto. Entonces, sí, los Browns, ay, y mira que los Ravens me caen gordos, pero los respeto. Los Bengals han ido bien, de repente tenían su rachita con Montes Perfect, pero lo de los Browns que de repente se creen que hay, en fin, esperemos darle su buen estate quieto. Sí, no, y después vienen de ganarle a los Bengals, ¿no? Que también en teoría son uno de los favoritos para llegar lejos esta temporada, pues sí, van a estar un poquito insoportables, ¿no? Por decir una palabra, pero entonces, de la división, a quien más odias tú es a los Browns. En este momento sí, porque evidentemente con aquella gran rivalidad de Ray Lewis contra Ben Roethlisberger, cuando estaba Terrell Sox, cuando estaba Ed Reed, con Polamalu y con todos estos jugadores, pues evidentemente eran los Ravens, pero qué partidos y cómo los respetabas y los sufrías, y a veces te ganaban y a veces ganabas y demás situaciones. Ese partido de Navidad en donde Antonio Brown se estira para calificar a playoffs usando justamente el jersey que traes puesto ahorita, el Color Rush, y esos eran partidos, y los Bengals y los Browns no existían, que con Andy Dalton, que pasaron luego los Bengals de Carson Palmer a quién sabe quién, y luego los Browns con su carrusel de 19,000 quarterbacks en 2 años, es decir, no existía, o sea, tenían a Johnny Manziel y a Baker Mayfield como una global, no puede ser, pero sí, hoy los Browns me caen bastante mal. Es que sí, ahora sigue la famosa frase, ¿no? De los Browns son los Browns, o sea, es como, no le cae bien a nadie, o sea, bueno, yo siento que no es, nadie lo he conocido que me diga así como que no tienen identidad los muchachos todavía, o sea, tienen un perro, pero al mismo tiempo tienen un duende en el campo, es como, o sea, ni siquiera siento que tienen identidad los muchachos. Hay que aprovechar para saludar a mi buen amigo Luis Manuel López Chacho, que hace un fantástico trabajo con la Fórmula 1, el único fanático de los Browns que conozco en este país. Ah, no sabía que Chacho era fanático de los Browns. Chacho es una cosa pues lo siento, Chacho, pero hoy van a perder. Qué bueno que hace Fórmula 1 y no fútbol americano. Porque haría muchos corajes, definitivamente. Si lo hubiera hecho también desde hace muchos años, definitivamente haría muchos corajes. Es correcto, pero sí, así las cosas con el partido, que esperemos nos vaya bien, porque no siempre y no seguido tenemos 2 partidos seguidos en casa para abrir la temporada. Sí me parece que es muy importante, y si no, este juego que va a ser en prime time, si lo pierden los Steelers, van a empezar muchos ruiditos alrededor, y si eso se conjuga con que la siguiente semana los Raiders lleguen a ese partido fuertes, entonces pueden empezar a prenderse unas alarmas interesantes en Steelers. Sí, no, y justo, o sea, yo también lo veo por esta parte de que, como muchos de los jugadores que, pues, obviamente en esta
llamémosle reconstrucción que tiene el equipo, pues al final son novatos o llevan apenas 2 años. O sea, siento que ese manejo de presión, o sea, no sé qué opines tú, o sea, pero a mí como reaccionó Pickens al final del partido, entiendo la frustración, o sea, entiendo la frustración, eres alguien muy talentoso que obviamente quiere formar parte de la estrategia de juego y pues, que lo tomen en cuenta, pero no sé, esa actitud para mí fue así, te juro, pensé en Antonio Brown y yo así de no, que no se me convierta en uno más, por favor, pues. Puede ser, es muy talentoso, ojalá lo lleven bien y evidentemente pues esperar que esta victoria haga que todos los fanáticos pues lleguemos felices de la vida al watch party que los Steelers nos están regalando contra los Raiders la siguiente semana. Imagínate que llegamos 0-2 al watch party, ahí va a haber mucha presión, entonces ya llegamos 1-1, vamos a llegar más emocionados a los autógrafos de las leyendas, que ya viste, está padre las leyendas que van a traer, 2 de la época de los 90 de Bill Cowher, 1 de la época de Mike Tomlin, Marquise Pouncey, Cordell Stewart y Greg Lloyd. Tengo entendido que falta de anunciar una leyenda más, quieren traer a 4, entonces me parece que va a ser una watch party interesante para todos los fanáticos de Steelers. La vez pasada trajeron a 3, ¿no? A 3. La vez pasada vinieron Dermontti Dawson, tremendo centro salón de la fama, Santonio Holmes, MVP del Super Bowl número 43, que después se va a los Jets y tiene una carrera bien chafa por fuera, tiene que regresar a los Steelers, y también trajeron a James Farrior, campeón del Super Bowl 40 y del Super Bowl 43, middle linebacker. Tú podrías hacer el argumento de que quizá, junto con Kevin Green, junto con Jerome Bettis, sean los 3 mejores jugadores que llegaron a los Steelers provenientes de otro equipo y no vía draft. James Farrior venía de los Jets, tuvo 4 temporadas, lo jala en ese entonces Dick LeBeau como el coordinador defensivo, y esa defensiva que tenían me parecía fantástica, sobre todo con este linebacker central. Sí, o sea, digo, yo también los llegué a ver todo y la verdad sí, así, yo no pude ir la pasada, pero sí, yo dije así, madre, entonces, pero esta... Y ahorita que mencionaste a Cordell Stewart, el otro día vi que le hicieron una pregunta igual a un analista de NFL. ¿A ti que te tocó ver a Cordell Stewart, ahorita que nos estabas platicando, te tocó esa época? ¿Tú cómo crees que le hubiera ido a él en esta NFL? Brutalmente bien. Sí. Brutalmente bien, era un adelantado a su época, porque antes de Michael Vick y después de Randall Cunningham, que son los que podría medianamente comparar, el estilo de juego de Slash era ese. O sea, las optativas, las RPOs, el decidir de repente que el linebacker central te tenga de espía y todos los demás los dejas libres. Yo hubiera dado muy bien a Cordell Stewart en esta NFL, pero sí fue un adelantado a su época, en donde se hablaba solo del pocket passer. Evidentemente, Neil O'Donnell acaba de no ser un mal quarterback, pero acaba pues con sus 2 intercepciones dándole al traste a las aspiraciones en el Super Bowl 30, y es así como después de Cordell Stewart quisieron regresar a ese pocket passer, ¿te acuerdas? Tú le mencionabas ahorita a Tommy Maddox, pero ahí estuvieron algunos otros nombres, ¿no? Que tampoco les fue muy bien. Sí, no, que ahora sí que sin pena ni gloria. O sea, Mike Tomczak llegó, me parece que fue el quarterback que trajeron después de salir de los Osos a tratar de suplir a Cordell Stewart, y nomás no le fue nada bien tampoco a Mike Tomczak. sí, no, o sea, realmente, o sea, a un Cordell Stewart que, como dices, sí era un adelantado a su época, porque realmente, o sea, yo también llegué a ver highlights de él porque no me tocó, pero vi highlights y dije, o sea, no le pide nada a Pat Mahomes, o sea, no le pedía nada, o sea, la forma en la que se movía era, yo me quedé así como, no, sí, o sea, y cuando escuché esa pregunta dije, ¿Podría más en Lamar Jackson ok, que en Pat Mahomes? No tenía tan buen brazo. Las armas que tenía, si no mal recuerdo, habrá estado todavía en el equipo Jancy Thigpen o ya habrá salido, que era un buen receptor. Hastings era otro receptor. Creo que eran las armas que llegó a tener Cordell Stewart. ok, sí, tiene sentido un poco más un Lamar Jackson, pero pues sí, estuvo adelantado a la época y después, te digo, a mí me tocó todavía un Tommy Maddox que mi papá, que también yo le voy a los Steelers por herencia, no, mi papá, o sea, lo criticaba de una manera horrible siempre, y me decía como, ya, que se vaya, y que no sé qué, entonces ya, llegó Big Ben y la historia fue diferente. Ay, 18 tambores años, gordo. Sí, no, definitivamente, pero
a ver, volvemos al partido de hoy, ¿no? ¿Qué más te gustaría agregar del juego de hoy? O sea, ¿estás emocionado, nervioso? ¿O qué? Obviamente después del partido que vivimos contra los 49ers, esta rivalidad que existe contra los Browns, pues ¿qué es lo que estás sintiendo en estos momentos ya a pocos minutos de que empiece? Estoy casi seguro que independientemente del resultado de este partido, a lo largo de la temporada, cuando menos de aquí al bye, va a haber mejoría. No creo que quedemos tan mal como el resultado del partido anterior. Me gustaría ver esa mejoría y sí quiero ver a un Kenny Pickett más montado, más seguro, menos nervioso, lanzando con mejor puntería, porque sí, fueron 5, 6, 7 pases que de plano decías, ¿a dónde los estás mandando, papacito? Eso es lo que quiero ver. Quiero ver en este partido. Evidentemente me gustaría ganar y sería lo ideal. Si no ganamos, me voy a preocupar, pero si hay mejoría va a ser bueno. Si la línea ofensiva juega mejor, si nos adaptamos a la lesión de Cam Hayward, si el perímetro permite menos yardas, creo que entonces me podría llegar a quedar un poco más tranquilo. Sí, no, al final es como comentas, es esa parte en la que, o sea, después de como los vimos el primer partido de la temporada, o sea, por favor encárguense de los errores que tuvieron, o sea, porque realmente no, o sea, quitando obviamente a TJ Watt, que es un fuera de serie, o sea, casi nadie se presentó a jugar, y eso era lo realmente preocupante, que luego es como, ok, nada más hay una falla, ¿no? O alguien se equivocó, pero todos sí fue como de, ok, algo definitivamente está pasando. Llegaron con falta de preparación y eso es culpa de los entrenadores. El haberlos dejado tan poquito en la pretemporada con esta creencia de que ya 2 series por partido y ya están listos, no. O sea, sí creo que tenemos que regresar al momento en el que el segundo o el tercer partido de pretemporada tienen que jugar mínimo medio tiempo. Mínimo medio tiempo, ¿no? Sí, tiene sentido. Ya el último, el penúltimo y el último, creo que Pickett nada más jugó la primera serie, ¿no? Me parece. Fueron así. En el primer partido jugó una serie, en el segundo partido 2 series, en el tercer partido 3 series. Y por ahí la defensiva, y eso sucedió con la línea ofensiva completa. Entonces, sí creo que necesitan más tiempo, si no con un examen real, como lo es ya la temporada regular, pero sí algo cercano, como es la pretemporada. Y bueno, ya hablando más a futuro, ya no basándonos solamente en hoy y en lo que pasó la semana pasada, o sea, sabemos que es complicado como poner un pronóstico, pero ¿tú cómo crees que va a acabar la división de los Steelers esta temporada? A inicio de temporada yo veía a Steelers con 10, 11 triunfos, peleando la calificación a playoffs con los Ravens, con los Chargers, con los Dolphins quizá, con esos equipos. Después de este primer partido y lo que suceda en el partido que vamos a ver a continuación, tendría que hacer un nuevo presupuesto. Pero yo, a principio de temporada, si mantengo ese pronóstico, veía a los Bengals en primer lugar, a los Steelers en segundo, a los Ravens en tercero y a los Browns en cuarto, con una división muy peleada, con muchos triunfos, todos con récord ganador. Porque evidentemente en la conferencia, salvo los 3 equipos fuera de Jacks de la división sur, quizá por ahí Raiders o Broncos que no están tan duros, pero dan batalla, o los Patriotas, a los demás equipos los veo duros. Ahora, con la lesión de Aaron Rodgers de los Jets, me parece que ya se acabó el jueguito y la ilusión y de que decían que iban a ser campeones. Los Jets regresan a ser los Jets con Zach Wilson, entonces, pero sí veía o veo, espero a los Steelers calificando a playoffs en comodín. Sí, yo también. Yo desde un principio dije que iban a pasar como comodín, porque como comentas, o sea, la división, o sea, el líder de esa división y el comodín se van a definir por juegos entre sí. O sea, porque realmente van a estar muy cerrados. Digo, la temporada pasada se vio, ¿no? Todavía los Browns tenían la oportunidad de pasar Broncos y el antepenúltimo, la penúltima semana. Y ahí estaban los 4 peleando y siento que esta temporada va a ser exactamente lo mismo. Sí, creo que es la mejor división de la NFL hoy. Sin duda. Oye, y tú, digo, sé que sabemos que es complicado como hablar sin saber, pero ¿tú crees que lo de Joe Burrow la semana pasada tuvo que ver con la lesión o con que no tuvo ritmo con su equipo porque no estuvo en la pretemporada? Evidentemente, y que se enfrentó a unos Browns no solo motivados, sino con talento.
Entonces se juntó, digamos, que el hambre con las ganas de comer. Pero sí, yo creo que Burrow, al igual que hace un año, va a empezar a jugar mejor, van a empezar a conectar. Me parece que el roster de los Bengals es muy poderoso, hay mucho talento. Creo que los Bengals van a ser ese equipo que al final de la temporada va a estar, si no jugando el campeonato, sí peleando los divisionales. Sí, totalmente. Y al final, digo, es importante que entiendan, ¿no? Esta parte de que la semana 1 de la NFL siempre suele ser la más gitana, ¿no? O sea, todos ya diciendo también, los Chiefs ya no van a pelear por el campeonato porque les ganaron los Lions. Es como, o sea, es una semana. O sea, pasaron muchísimas cosas, muchos equipos a lo mejor no llegaron en ritmo, X o Y, pudo haber pasado cualquier cosa, entonces todavía queda mucho de temporada, mucho para que los equipos demuestren lo que tienen, lo que pueden hacer. Los Steelers también, como comentaste, tienen que mejorar muchas cosas y se tiene que ver sobre todo, o sea, fuera de victoria o derrota, o sea, se tiene que ver que realmente están mejorando esas áreas que pues, se vieron débiles, ¿no? En el primer partido de temporada, pero pues con esto llegamos al final de nuestro primer capítulo de Puro Acero. Un gusto tenerte aquí, Esteban. De verdad, eres nuestro padrino. Ahora eres nuestro padrino de Puro Acero, entonces seguramente no será la única vez en la que estés aquí con nosotros, pero cuéntanos dónde podemos seguirte. Pues mira, con respecto al fútbol americano, a todos los aficionados de Steelers, muchos de ellos lo saben, a terminar el partido subo mi análisis, reacción, comentarios de lo que veo, genera de repente polémicas, a veces comentarios encontrados, pero me van a encontrar en los diferentes sitios de Facebook de los fanáticos de Steelers, y ya particularmente en los medios, en High Sports, los espero, en el 517 de Total Play, próximamente vamos a estar en Easy y en Sky, y ahí tengo un programa que se llama High Fantasy, en donde sí hablamos más de fantasy, pero podemos hablar en general de la NFL. Aparece todos los miércoles en el canal, les digo, 517 de Total Play, y también en las plataformas de Spotify, de YouTube y demás cuestiones. Y bueno, fuera de eso, pues los espero evidentemente pues en los diferentes programas que hago de otros géneros, en 24 por segundo en Televisa, los espero en el Chismorreo en Canal 6 y próximamente el regreso de La Bola del 6 también allá multimedios, y en general pues lo que se deje, ¿no? Las diferentes secciones que tengo en los noticieros, así es que pues en donde nos podamos encontrar, y yo feliz de la vida. Pues ya escucharon, si quieren ver, leer, saber de Esteban, hay opciones por todos lados, ¿no? Entonces no dejen pasar, porque de verdad, sobre todo esa parte del fantasy que dijiste, porque cada vez hay más gente metiéndose al fantasy y hay muchas cosas que tienen que saber, no nomás es entrar y agarrar jugadores. Es correcto. Pero a nosotros nos pueden seguir en Twitter como NFL Girls MX, y saben también que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Football Girls MX. Ahí obviamente subimos toda la información de la temporada, de todos los equipos, obviamente de Steelers, y pues ahí vamos a estar subiendo todo de Puro Acero a lo largo de la temporada. A mí me pueden encontrar como Andrea Ivanco en Twitter, en TikTok, en Instagram, y ya, son los únicos lugares donde pueden encontrar como Andrea Ivanco. Ahí yo no tengo tantos lugares como Esteban, pero eventualmente llegaremos a ese punto, ya me podrán leer, escuchar por todos lados, pero mientras, ahí está toda la información, sobre todo, digo, de muchos deportes, pero sobre todo los Steelers, ahorita que está la temporada. Pero pues muchas gracias por acompañarnos, esperemos que le vaya muy bien hoy a nuestro equipo, y pues que sean muchos capítulos más aquí de Puro Acero. Un placer que hayas estado con nosotros, Esteban, y pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esta fue una transmisión más de Football Girls MX. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.